Existen dos tipos de miedos. En la vida vos podés utilizar los miedos para poder potenciar tus capacidades y crecer interiormente. Pero si lo haces, si te relacionas con el miedo de un modo que sirve para poder autolimitarte o para no tener que caminar hacia donde vos deseas caminar, ahí es cuando estás con el miedo, estás utilizando el miedo para poder no para no accionar. Esto a lo que viene es a que cuando se vive de ese modo, cuando se vive desde ver al miedo como algo bueno, te permite que sea tu aliado en un sentido. Y esto, ¿a qué viene? A que uno tiene que ir hacia el miedo para poder sentirlo, pero no evadirlo. Porque cuando lo sentís, ahí es cuando te das cuenta de que en realidad era algo inventado por vos, o era algo que con la imaginación lo habías propiciado que esté y lo alimentaste a ese estado para poder de esa manera frenarte o no hacer algo o ponerte a hacer otra cosa para sentir que es una forma de justificar que no estás haciendo lo que tenés que hacer o lo que vos querés hacer. Pero esto viene a lo que tiene que ver con que uno se puede hacer que su vida se construya en cada vez crear una nueva forma de poder justificar el no hacer algo, y en realidad es el mismo miedo que tiene muchos años, quizás desde tu niñez, pero que uno no lo puede relacionar porque siente que eso es parte de él. Es como no puede concebir la vida sin eso. Y cuando eso se forma dentro de uno, cuando forma parte de la personalidad, ahí es cuando no es de un modo fácil relacionarse o verlo. Es más, uno puede hasta negar de que es esa la razón y lo adjudica a lo que el miedo le permite ver, que es que el afuera es el que lo provoca a eso que siente. Y esto tiene que ver porque uno se ha desconectado de uno mismo y entonces ya no puede comprender la causa que le lleva a sentir eso. El miedo, si es ese modo de relacionarse con uno, hace que uno esté cada vez actuando más desde la mente. Y en la mente esos miedos se guardan como un registro, y esos registros son los que cuando uno va a actuar en algo, principalmente en lo que no conoce y que nadie más ha hecho, o que es cuando ahí se detiene y empieza a formular alguna manera de explicarse por qué se detiene. Por ejemplo, si uno tiene que hacer algo que sí quiere hacer, pero que se le pone en adelante, no sé, una persona que quiere viajar, y esa persona dice, no, porque tengo que un hijo, tengo una casa que mantener, un trabajo que tengo que ir, y todas esas formas de explicarlo son reales, pero él los hizo real porque él las creó en algún momento previo, aunque no era consciente de eso, porque esto es otra de las facetas que pasa con el miedo, que uno pierde la conexión realmente con quién es y con qué vino a hacer, y eso le hace programarse para hacer cosas que le permitan
que ese entorno de miedo interior tenga un sentido o que tenga coherencia. Y esta situación, que es algo habitual de que casi que el 99% de las personas que se relacionan así con la vida, se ha hecho el modo que uno dice, no me gusta mi vida, no siento, pero eso se siente cuando pasa mucho tiempo, cuando ya empieza uno a sentirse ahogado, porque el no hacer lo que a uno le gusta o el no hacer lo que uno siente que quiere hacer, pero que el impedimento, claramente cada uno lo atribuye, la mayoría lo atribuye al exterior, que hay un impedimento, o sea, me falta dinero, me falta, tengo que hacerme cargo de tal, o tengo que ir a trabajar, no puedo irme. Eso es porque la persona, al crear todo ese entorno, le permitía tener no solamente algo para darse una explicación a ella misma de por qué es infeliz. Por ejemplo, muchas personas son infelices, pero dicen, no puedo dejar todas esas causas que me hacen infeliz, que son las que alguien o él mismo se ha podido ver para decir, eso es lo que no, como que siento que no soy libre. Pero eso lo creó ella. Entonces, si la persona que entró en estar viviendo desde esa inconsciencia y ha decidido en su vida desde el miedo, cuando se quiere hacer consciente o cuando quiere hacer un paso hacia la conciencia, se encuentra con que todas las consecuencias que acarrea la inconsciencia que vivió antes ahora le impiden poder hacer una transformación. Se lo impiden no totalmente, se lo impiden de una manera parcial, porque siempre hay formas de mejorar o acomodar para que las cosas permitan que aparezca o que se manifieste lo que somos realmente, y que el miedo cada vez sea algo que uno va cada vez superando más y que va conociéndose más, porque cuando el miedo lo que está evitando o hace de freno para que uno pueda conectar con su verdadero ser. Entonces, si el miedo es cada vez uno le tiene menos miedo al miedo o a lo que le genera un miedo, cada vez es como que va ganando interiormente espacio. Y llega un punto que el miedo ya no es relevante a nivel de decisiones. Esto es cuando uno ya emprendió un camino de conciencia sobre qué es lo que siente. No es algo simplemente específicamente está en un lugar el miedo, sino que está ligado a lo que uno siente en el momento que está por hacer algo, que realmente eso lo vincula con su propósito o con lo que quiere hacer en el momento. Convengamos, o sea, cuando uno dice quiero viajar y no lo hace, estoy dando el ejemplo del viaje simplemente para que se vea hasta dónde llega esto, que no tiene que ver nada más con el aspecto de hacer emprendimientos grandes o algo que sea de una mayor entrega, porque bueno, un viaje es algo que uno lo hace principalmente para poder conocer un lugar nuevo o poder tener un objetivo, pero no es un objetivo más allá del sentir uno, no es para un beneficio de muchas personas. Por eso que el beneficio, cuanto más abarca más personas, es cuanto más pueden aparecer esos miedos si uno no fue creciendo de menor a mayor en eso. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que si el miedo uno tiene un objetivo muy grande,
o tiene una fuerza muy grande interior que viene de un deseo muy fuerte hacia lograr que algo sea, y si ese algo tiene que ver con beneficiar a demás personas, eso permite que uno pueda acceder a un siguiente nivel en el cual ya el miedo no entra. Y es porque el miedo es una actividad mental, no existe. Es una actividad mental en la cual eso que nos impide hacer algo le llamamos miedo, pero en realidad no existe. Y si hay cosas que sí son, que nos puede generar miedo, es porque lo vinculamos a un registro que tenemos donde nos sirve para protegernos nuestra integridad física muchas veces. Pero eso es específicamente cuando se trata de integridad física. Es decir, que nos puede pisar un auto y sí, sabemos que eso, si nosotros nos ponemos en la media de una ruta, puede pasar. Y ya sabemos, tenemos esa certeza de que si hacemos eso, probablemente tengamos esa consecuencia, y al final no es necesario cuestionar si es que es una creencia o es una cuestión mental. El punto es que en ese caso es el caso en los casos en los cuales se diría que es real el miedo que se puede generar estando en el medio de una ruta. Pero esos son el mínimo porcentaje de cosas que son peligrosas, que nos puede llevar a tener un miedo. El resto de las cosas que son mentales no son miedos propiamente dicho, sino que son invenciones de la mente que le llamamos miedo porque se ha utilizado mal desde muchos años y ya nadie se lo cuestiona, pero no son en realidad existentes, sino son cuestiones personales que permiten que exista esa actividad mental. Y esto que se ha popularizado es lo que hace que muchas personas estén conglomeradas en base a un miedo. Y así se forman grupos que entre ellos se soportan y forman redes de víctimas o de autovictimización sería, sobre sentir algo. Y esto hace que el miedo se propicie para largo plazo. Y uno de esa manera no entiende por qué es que conecta con otras personas. Claro, conectás porque sentís ese patrón común y más se potencia si es que entre las personas dicen el problema está ahí en tal lugar, y ahí es cuando uno se olvidó de que el todo viene de adentro. Y esto también tiene mucho que ver con el nivel de conciencia. Si uno tiene un nivel de conciencia muy bajo, sí que vas a estar en esa forma de ver la vida y de abordar la vida, porque esto no es solamente con un aspecto, sino que estamos hablando de todos los aspectos de la vida. Uno no aborda la vida de una manera en un aspecto, por ejemplo en las relaciones, y después va al ámbito del dinero en el trabajo o con el trabajo y se comporta de otra manera distinta. No es posible, porque la coherencia es una cuestión interior. La mente se amolda a esa coherencia, no es que la mente la diseña. La mente se puede utilizar de varias maneras, en realidad se puede utilizar de dos maneras, específicamente para hacer a grandes rasgos. El punto es que si la mente está siendo la que te dirige a hacer cosas para que vos de una manera determinada, es porque esa mente está siendo utilizada basada en los registros de miedos, creencias, para que vos actúes del modo que a ella no le haga sentir que tiene que incomodarse o sentir que tiene que gastar más energía. Y eso es porque en sí nosotros estamos dentro, o sea, tenemos un cuerpo biológico, que ese cuerpo biológico tiene una coherencia en sí,
que responde a una coherencia que va más allá de nosotros como seres humanos, sino es una coherencia mayor. Esta coherencia mayor se podría decir que es la inteligencia universal o inteligencia del todo, que tiene una coherencia. Esto no es una cuestión de intercambio de a quién le parece cómo es una coherencia o qué es lo que... Y eso tampoco es entrar en decir que algo es correcto o incorrecto, porque no existe eso. Sí que existe que algo es coherente o incoherente con el dinamismo del universo. O sea, estamos hablando de la creación de nosotros. No como que es algo externo, sino que está adentro nuestro y es de lo que se rige todo. Nuestro ADN, nuestra mente, todo se rige en función de eso. Pero si la mente está funcionando en una coherencia distinta a esa coherencia, está actuando desde el registro de miedos y creencias que permiten que la mente esté haciendo ese modo de relacionarse con la vida. Porque en realidad relacionarse con la vida es de un solo modo, es en coherencia con el universo. Y esto se logra acceder cuando uno logra conectar con el corazón, porque ahí está el puente o el punto justo de conexión con el universo.